Primeramente, dar la bienvenida a todos. Buenas tardes. Este es su foro de debate, diálogo abierto. Hoy nos reuniremos para discutir un tema de vital importancia, la evolución del periodismo en Honduras. Junto a nosotros tenemos un equipo de expertos en el campo de la comunicación, quienes nos brindarán su perspectiva en el ámbito del periodismo, los grandes saltos de la comunicación y su evolución. Eh, Sin más preámbulos, demos inicio a esta conversación. Licenciado Fabricio Rivera, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un placer, un honor, es un gusto para mí y para el periódico apoyarles con esta actividad. Muchas gracias, licenciado. Un perfil profesional suyo, licenciado, para que los televidentes lo conozcan un poquito más. Licenciado en periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y actual jefe de redacción del periódico El Libertador, con más de 9 años de experiencia en prensa escrita y cuenta con una cobertura en experiencia en cobertura internacional y se ha desarrollado en técnicas de periodismo informativo y otros géneros, entre ellos introducción del periodismo de investigación. A dar inicio con ese debate, un pequeño dato. Los primeros indicios del periodismo en Honduras nos llevan a los primeros pasos que se dieron con la llegada de la imprenta en Honduras en el año de 1829, de la mano del general Francisco Morazán. Un año después se publicó el diario oficial La Gaceta. Primera pregunta, licenciado. Nos vamos a ir con todo. Nos gustaría conocer una perspectiva. Según usted, ¿cómo ha evolucionado el periodismo en Honduras? Quisiera comenzar por la parte de nuestro antecedente inmediato para marcar una evolución del periodismo, yéndonos puntualmente a 2009. El golpe de Estado significó un antes y un después en la materia de periodismo, en cómo surgieron nuevos medios alternativos, cómo los medios alternativos que ya existían se potenciaron. Como preámbulo, si nos vamos un poquito más atrás, sería también hacer discusión de cómo influyó la creación de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma en la década de 1970. Entonces, ¿qué sucede ya en forma puntual con el tema de evolución? Si hacemos un análisis general y hagamos de cuenta, en este momento no existen medios alternativos. Tenemos únicamente los medios corporativos, los medios tradicionales, dígase la prensa, el Heraldo, Televicentro. Lo que ellos marcan es prácticamente seguir una línea donde las grandes corporaciones, los beneficios de las corporaciones es lo que manda. Si quedó claro un poquito la pregunta. Quedó bastante claro, licenciado. Queríamos hacer un paréntesis, pero agradeciendo totalmente el contexto de toda la información y la evolución de la manera vista de su parte para hacerle y darle la bienvenida al catedrático Javier Membreño, que nos acompaña también esta noche, para compartir también un poco con nosotros, licenciado. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. ¿Todo bien? ¿Cómo ha impactado la tecnología y la digitalización en la práctica periodista en los medios en los últimos años? Bueno, yo creo que esto es una pregunta que es obligatoria hacerla. De los medios de comunicación, los medios de comunicación son los que más se benefician con los cambios tecnológicos, porque nosotros tratamos de llegar a mayor número de personas, a mayores audiencias, entonces aprovechamos esa oportunidad que se nos da de salir de los medios tradicionales. Para el caso, la prensa escrita no tiene la cobertura que tiene de repente un medio digital. En ese sentido, se ha ganado bastante con la tecnología. Entonces la tecnología ha venido a mejorar esta oportunidad que les dan a los medios de comunicación y sobre todo a los periodistas. Ahora un periodista puede ser un empresario, salvando las distancias, y si se logra organizar y se logra tener un grupo de compañeros, puede hacer una aventura de ser un empresario y en el cual hacer uso de la tecnología. En ese sentido, eso ha sido una ganancia no solamente para los medios, sino que también para los periodistas, porque normalmente cuando hablamos de medios de comunicación, nos circunscribimos que somos periodistas, el compañero que ejerce
los demás pasamos a un anonimato. Entonces, en ese sentido, la digitalización, como usted bien lo dice, nos permite poder acceder a estos espacios que antes no eran, no estaban abiertos para nosotros. Ya la misma pregunta va para usted y queremos conocer su punto de vista. ¿Cómo ha impactado la tecnología y la digitalización en la práctica periodista en los medios en los últimos años? Que cuando hablamos de medios digitales, obviamente pensamos directamente en lo último y ahí así está planteada la pregunta, redes sociales y nuevas plataformas digitales. Pero, por ejemplo, si marcamos también esta evolución, eh, deberíamos considerar, por ejemplo, cuando apareció, perdón, la televisión. eh, Eso marca un antes y un después para la prensa escrita, sobre todo, porque ahora teníamos que competir, los periodistas bueno, los periodistas de ese tiempo tenían que competir con la imagen, la inmediatez que tenía la televisión en aquel entonces, y es prácticamente donde surge el reportaje, es donde se supera el esquema de pirámide invertida, porque los periodistas, o sea, los redactores de ese entonces dijeron, bueno, tenemos que competir, tenemos que ofrecer algo nuevo, y es donde se va fortaleciendo ese nuevo género periodístico que es el reportaje. Creo que ocurre lo mismo ahorita, o sea, ojo, no hay que satanizar del todo las plataformas digitales y nuevas herramientas tecnológicas, porque evidentemente nos han dado un impulso y nos han dado facilidades a los periodistas para hacer nuestro trabajo. Eh, por ejemplo, yo voy a mencionarles ahorita lo que ocurrió, o sea, en 2020, recuerden prácticamente el confinamiento a nosotros nos llevó incluso a utilizar esta plataforma Zoom para hacer entrevistas y analicémonos en varios aspectos de la sociedad. Se utilizaron plataformas de video, surgieron nuevas formas de comunicación precisamente para hacer frente al tema del confinamiento, para no dejar abandonado el tema de la academia. Entonces, lo mismo nosotros, los periodistas, utilizamos todas estas herramientas que tenemos ahora y nos ha facilitado el trabajo. La evolución del periodismo no solo significa dar pasos agigantados en algunas áreas de comunicación, o ya sea edición, tecnología. Esta pregunta va para ambos y quiero comenzar con el licenciado Javier Membreño, ya que él es catedrático. ¿Cómo ha impactado en su plan de estudio, sería en todo caso, la digitalización, ya que como evolución, digitalizar el periodismo significa que están desapareciendo la prensa escrita, que nos damos cuenta que los periódicos tienen una baja ahora afluencia de impresiones y nos vamos más al periódico digital. Por ejemplo, como ustedes, el licenciado Fabricio, el periódico Libertador, está también La Tribuna, que han evolucionado, el Heraldo y otros periódicos. ¿Cómo hace no implique tanto daño a sus estudiantes en esta época? Igual para el licenciado Fabricio, en su medio, ¿cómo aplica que tanta tecnología como que más o menos les quite la emoción de ser periodistas? Bueno, aquí este es el reto definitivamente. Tenemos tecnología, pero carecemos de contenido. Tenemos tecnología, pero las personas que pueden y que tienen acceso a ella definitivamente carecen del componente ético. Entonces de nada nos sirve porque también estamos viviendo una época de fake news, estamos viviendo una época fuerte de desinformación, de manipulación, de tergiversación. Entonces, definitivamente, si vamos a usar la tecnología solamente para impresionar, lo estamos haciendo mal, porque estamos impresionando negativamente. Aunque el licenciado Fabricio decía satanizar, pero en que en este momento tenemos que decir lo que está pasando. Pocos medios definitivamente están apostando al hacer buen uso de la tecnología, pero no con contenidos. Debemos apostar a hacer buen periodismo, pero con contenidos. O sea, digamos a los estudiantes, ¿de qué me sirve a mí preguntarle a un estudiante, pedirle que pueda usar lo digital si él no sabe cómo conseguir, cómo dar contenidos que sean agradables al público, que los puedan absorber sin necesidad de ser contenidos amplios, abundantes, sino que sean precisos
Entonces, definitivamente creo que el reto no solamente está en mejorar, en hacer buen uso de la tecnología, sino que también en mejorar los contenidos y la forma de hacer periodismo. Mauricio, algo que aportar más también de lo mismo, como le había preguntado, el impacto que Sí, tiene la digitalización en su medio, si a sus compañeros y como jefe de redacción, si abusan de la tecnología, sabemos que el periodismo ha evolucionado y tenemos que saberlo, que ha evolucionado, pero queremos saber su punto de vista. sí. El licenciado Membraño mencionó algo clave, que es el tema de los contenidos. Creo que en esta parte, o sea, en la realidad, lo mencionaba en la pregunta anterior, las redes sociales, las plataformas digitales, no van a imponernos a nosotros, a los periodistas, una mecánica de trabajo. O sea, nosotros no estamos solo para seguir qué es lo que se está hablando en redes sociales. Obviamente, esto tiene que ver con el contenido porque sí, o sea, hay una realidad que prácticamente con el auge de las redes sociales expone a a la sociedad figuras no solo políticas, sino que también a otros periodistas también se ha expuesto. Y entonces, sí comparto mucho lo que dice el licenciado Membreño, la calidad del contenido que nosotros elaboramos es lo que debe marcar nuestra función como periodistas en toda esta herramienta digital. Gracias, licenciado. Para reforzar un poco la información, licenciado, la evolución del periodismo ha llegado a un avance tan amplio que podemos notar, como usted lo menciona, que ahora hay medios de comunicación que se dedican a combatir las fake news. Está el medio de Honduras Verifica del licenciado Mario Serno, también como el Heraldo Plus, que son secciones o podría decirte formas que tratan de combatir la desinformación y las fake news. La evolución del periodismo es obligatoria, o sea, se ha marcado, se ha visto, quizá no con tanta connotación como el ejemplo que les mencionaba de aparece la televisión en la década de 1950, en los años 60, y nace el reportaje, pero lo mismo, o sea, si podemos observar hoy prácticamente todos los medios de comunicación del mundo, o la mayoría de los del mundo, eh, se van creando cuentas en las nuevas plataformas y van interactuando con ese tipo de contenido. Ha influido bastante en nuestra evolución, en nuestra dinámica en la sala de redacción y hemos adaptado todo eso sin miedo. Lo que sí, obviamente, como les mencionaba, con la reserva de que somos nosotros los que vamos a imponer el contenido a crear, no que sea al revés, porque obviamente da todo lo que hemos hablado, se da mucha información falsa, se da mucho contenido que no vale la pena, que no forma, que no aporta en el desarrollo de la sociedad. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en el panorama mediático de Honduras y cómo han influido en la evolución del periodismo en el país? Bueno, yo creo que aquí debemos tener mucho cuidado. Si hablamos de evolución, puede ser que tengamos una evolución tecnológica, definitivamente en medios, en equipo, pero es cuestionable la evolución en la calidad del periodismo. Eso está, creo que está a distancia, Leo. Hay una gran distancia. Nosotros podemos tener, digamos, tenemos una escuela de periodismo que quiere estar a la altura de cualquier, de cualquier carrera, de cualquier departamento de un país centroamericano y, por qué no decirlo, de toda América, podemos decir, pero el problema se da que los medios de comunicación, cuando yo entré a la reunión, el licenciado Fabricio fue bastante claro al mencionar la línea editorial. O sea, a veces nos equivocamos. La línea editorial no debe ser un tipo de censura que tiene un medio de comunicación para no dañar, entre comillas, los intereses de esas personas que son afines o que tienen algún tipo de nexos con, con ese medio. Entonces, nosotros debemos estar claros que nosotros nos debemos a la sociedad, no a los poderes fácticos, no a, definitivamente a las empresas, al sector empresarial, ni a ningún tipo de gremio. Nosotros pertenecemos a la sociedad en general, o sea, a ellos nos debemos. Entonces, evolución, creo que debemos ponerle mucho ojo a eso. Sí tiene razón usted, Leo. O sea, los medios de comunicación son los que más hacen uso de de los nuevos avances tecnológicos
Y como decía también el licenciado Fabricio, es bien interesante cuando él habla de redes, pero las redes en sí muchas veces lo que hacen es especular. Licenciado, por este aporte. Quiero terminar con esta frase: la evolución, licenciados, es algo que nos ha perseguido por siempre a la humanidad. Lo que tenemos que hacer en el periodismo con la evolución es mejorar de forma que sea recta y derecha para los beneficios de los periodistas, ya sea de forma digital o sea de forma para enseñanza, como el licenciado Javier Membreño. Y quiero concluir con esto y agradecerles a ambos participantes, al licenciado Fabricio Rivera y al licenciado Javier Membreño, por haberme acompañado el día de hoy y contarnos un poco más de sus experiencias y sus amplios conocimientos en todo lo del ámbito del periodismo. Hasta la próxima. Muchas gracias.